Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El jueves pasado hemos visto María Santísima en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No les voy a tomar examen. Y hoy vamos a seguir viendo los dogmas marianos. Los dogmas en la Iglesia Católica son las verdades que forman nuestro credo, nuestra fe. O sea, por ejemplo, que Jesús está en la Eucaristía verdaderamente presente, es un dogma, ¿no es cierto? O la Santísima Trinidad, que es un solo Dios y tres personas eternamente, ¿no? Son dogmas de fe, verdades de fe. Sobre la Virgen María hay 4 verdades de fe, que son como dogmas de fe, ¿no? Otras realidades, otras cosas que se enseñan de la Virgen son verdaderas, pero no son tan afirmadas en la fe como que le damos una importancia especial. A lo largo de los siglos, la Iglesia le da un realce especial y los declara dogmas de fe, ¿no? Hay 4 dogmas de fe acerca de la Virgen María. Uno es María, Madre de Dios. Segundo, María siempre Virgen. Tercero, la Inmaculada Concepción. Y cuarto, que María es asunta a los cielos en cuerpo y alma, ¿no? Esos son los 4 dogmas de fe. Voy a decir unas palabras de cada uno de ellos. El primer dogma de fe sobre la Virgen María es que ella es la Madre de Dios. ¿Qué significa? Significa que María es mamá de Jesús. Es la mamá de Jesús. Pero el hijo que tuvo, María Santísima, es el Hijo eterno de Dios, ¿no? La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios. Es una persona divina, pero que por obra del Espíritu Santo se engendró en el seno virginal de María de Nazaret. Entonces María es la mamá de Jesús y es la mamá, por lo tanto, del Hijo eterno de Dios. Y como el Hijo eterno de Dios es Dios, junto al Padre y al Espíritu Santo, por eso María es Madre de Dios, porque es Madre del Hijo de Dios. Es Madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, por obra del Espíritu Santo. Eso es María de Nazaret, ¿no? Es una criatura igual que nosotros, pero fue bendecida de tal manera que engendró en su seno virginal al Hijo eterno de Dios. Por eso María es Madre de Dios, en ese sentido. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, habla de esto en Lucas capítulo 1, cuando es la anunciación del ángel. Porque el ángel viene con un mensaje a María. ¿Y cuál es el mensaje que el ángel Gabriel tiene para María? Que ella fuera elegida para ser la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios. Entonces a ella aparece María como madre de Dios, madre del Hijo eterno de Dios. Y luego en Lucas 1, en la visitación, cuando Isabel se acuerda que ella va a visitar a su prima Isabel, Isabel la ve venir de lejos y le dice: ¿quién soy yo para que me venga a visitar la madre de mi Señor? ¿Quién se lo dijo a Isabel? No había WhatsApp en esa época, no había celulares. ¿Quién le dijo a Isabel que la que venía era su prima María?
era la madre de mi Señor. El Espíritu Santo la inspiró a Isabel, y por eso Isabel la saludó, diciéndole madre de mi Señor. Entonces las Sagradas Escrituras dan testimonio de que María, también en las bodas de Caná, dice que en Juan 2, versículo 1, dice que la madre de Jesús estaba invitada en la fiesta, madre de Jesús. También en Juan 6, 42, dice, cuando Jesús decía, yo soy el pan de vida, el pan bajado del cielo. Y los judíos presentes murmuraban entre sí, ¿qué dice este, que es el pan bajado del cielo? ¿No es el hijo de José? ¿Nosotros no conocemos acaso a su mamá? ¿Quién dice que es el Hijo Eterno de Dios, que es el pan vivo bajado del cielo? Y de esa manera también aparece María como la mamá de Jesús, en Juan capítulo 6. También en Gálatas, San Pablo, Gálatas 4:4, va a decir que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo para salvar al mundo y fue nacido de mujer, nacido de mujer. Gálatas capítulo 4, versículo 4, nacido de mujer. Son todos testimonios de la Biblia que hablan que María es la madre de Jesús, la madre del Hijo Eterno de Dios, la madre de Dios. Este dogma fue declarado como dogma de fe en el concilio de Éfeso en el año 431. O sea, los concilios son cuando los obispos y los teólogos, y hoy también teólogas, se reúnen para pensar los pensamientos de la fe. Y ahí se declaran los dogmas de la fe también, muchas veces. Entonces, este dogma de la fe de que María era Madre de Dios fue en el concilio de Éfeso en el año 431. Bueno, ese es el primer dogma de fe sobre la Virgen, que es la Madre de Dios, María Santísima. El segundo dogma de fe sobre María es que ella es siempre virgen, siempre virgen. Fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Entonces, una vez estaba dando esta charla y un muchacho me pregunta, ¿pero cómo va a ser madre durante el parto, virgen durante el parto, si tiene hijos? Ya no es más virgen físicamente, ¿no? Y yo no entiendo, y yo tampoco lo entiendo, pero es así porque lo enseña la Iglesia. Tampoco entiendo cómo engendró María por obra del Espíritu Santo, siendo virgen, tampoco lo entiendo, pero son enseñanzas de la Iglesia, superan mi razón, pero está revelado, manifestado en las Sagradas Escrituras y la Iglesia lo enseña. Entonces María fue siempre virgen. Vayamos paso por paso. Antes del parto. Antes del parto la Biblia dice, el ángel le dice que se apareció a una virgen. Virgen antes del parto. Se apareció el ángel a una virgen, dice Lucas 1. También Lucas 1 dice, el Espíritu Santo obrará en ti. Por eso nacerá por obra del Espíritu Santo ese niño. Permanece virgen. Y en Mateo 1:20 dice, cuando José está dormido y se le revela el ángel del Señor, le dice que lo obrado en María es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Ya en el Antiguo Testamento estaba la profecía de Isaías, que el otro día la vimos juntos en la Biblia. En capítulo 7, 10, 14 dice, una virgen concebirá
y dará a luz un hijo al que llamarán el Emmanuel, Dios con nosotros, profecías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y en Mateo 1:25, en el sueño de José, cuando José está dormido y se le aparece el ángel, dice que después José se levantó, tomó a María por esposa, la llevó a su casa y sin haberla conocido en el término bíblico significa las relaciones íntimas, sin haberla conocido, dio a luz un hijo que le puso de nombre Jesús. Son los testimonios de la Biblia de María Virgen antes del parto. Los testimonios, esto de a poquito en la iglesia fue pensándose, reflexionándose. También María Virgen durante el parto es un pensamiento que a lo largo de los siglos de la iglesia lo fue pensando, madurando. Y María Virgen después del parto, también la iglesia lo fue madurando a esta verdad a lo largo de los siglos, hasta que finalmente, en 1555, el Papa Pablo IV declara dentro del credo cristiano, dice que María fue virgen antes, durante y después del parto. Y ahí ya es dogma de fe. 1555 ya es parte del credo declarado por el Papa Pablo IV. Hay una dificultad muy común para decir que no fue virgen. Esto lo vimos la vez pasada, el jueves pasado, cuando yo les decía que dicen que los hermanos de Jesús, ¿cómo va a ser virgen si tuvo hermanos? Dicen algunos hermanos nuestros, ¿no? Cristianos. Y yo cuando hablo con ellos, por ejemplo, hermanos evangélicos, que yo los quiero muchísimo, tengo amigos, sobre todo tenía amigos en Moreno, ¿no? Antes, después me los vi. Y me decían, pero ¿cómo vas a decir que María es virgen si tuvo hermanos Jesús? Tuvo relaciones para tener hijos, ¿no? Y la palabra hermanos, yo les decía la vez pasada, en la cultura judía la palabra hermanos significa parientes cercanos, primos, sobrinos, tíos. O también puede ser hermanos de sangre, ¿no? El mismo papá y mamá, por ejemplo, ¿no? Tienen los dos sentidos de la palabra, las dos acepciones de la palabra. En el caso de Jesús, los hermanos son los primos o los tíos, son los parientes cercanos. Jesús no tuvo hermanos del mismo mamá y papá, tuvo parientes que en la cultura judía se llama hermanos. ¿Se entiende? Y yo les di un ejemplo de Génesis capítulo 14, que dice, en el versículo 12 dice, Abraham y su sobrino Lot. 2 versículos después dice, Abraham y su hermano Lot. Y 2 versículos después repite, Abraham y su hermano Lot. Es sinónimo, hermano que sobrino. ¿Se entiende? Por lo tanto, hermanos en la cultura judía significa muchas veces parientes cercanos. Jesús no tuvo hermanos de sangre, sino parientes cercanos, primos. Y María tuvo un solo hijo, que es Jesús. Siempre virgen, antes, durante y después del parto. El tercer dogma de fe sobre la Virgen María es que ella es Inmaculada Concepción. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Significa que desde el primer instante de su existencia, María estaba llena de Dios. Llena de Dios. Esto es por una gracia especialísima de María
que fue redimida, salvada por Cristo antes que Cristo naciera como hombre. Antes de tener a su Hijo Cristo que iba a salvar al mundo, ya ella fue salvada por la sangre de Cristo. Esto se llama, ella fue pre-redimida, pre-salvada por su Hijo. Una gracia especialísima que recibió María Santísima. Entonces ella, desde su primer instante de existencia, fue inmaculada, llena de gracia, llena del Espíritu Santo, llena de Dios, y permaneció sin pecado toda su vida. En las Sagradas Escrituras, la Iglesia reflexiona esto en Génesis 3:15, cuando dice que una mujer le pisará la cabeza a la serpiente. Esa mujer es la Inmaculada, la llena de gracia. Por eso ahí obró el Espíritu Santo en ella, formando en su seno al Hijo Eterno de Dios, dando a luz a Jesús. Y también las Sagradas Escrituras ven esto en el saludo del ángel Gabriel, Lucas capítulo 1, cuando el ángel le dice: alégrate, llena de gracia. Llena de gracia significa llena de Dios, llena de Dios. Ahí está la Inmaculada, llena de gracia. La Iglesia lo reflexionó a esto desde los orígenes cristianos, de a poco lo fue reflexionando hasta la Edad Media, ¿no es cierto? Luego fue tomando fuerza, luego del siglo XV fue tomando fuerza esta realidad de que María es la Inmaculada Concepción. Hasta que en 1854, el Papa Pío IX lo declaró dogma de fe. Dogma de fe. María es Inmaculada Concepción. Su concepción, primer instante de la existencia, fue inmaculada. Por obra especialísima de la salvación de Cristo, obrando en ella antes que naciera Jesús en tanto hombre. El Hijo salvó a la mamá, la redimió. Fue pre-redimida. Esta es una enseñanza de un franciscano del siglo XV, Duns Scoto. Y Duns Scoto, este franciscano, le explica esto, ¿no? Por eso los franciscanos amaban tanto este dogma de fe de la Inmaculada Concepción. Cuando los franciscanos vinieron a América, predicaron mucho la Inmaculada Concepción junto a Cristo. Por eso está tan arraigado en nuestras tierras americanas la Inmaculada Concepción. Hay muchos nombres de Concepción. Y también el saludo gaucho, ¿no? Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sin pecado concebida, Inmaculada Concepción. El Papa Pío IX, les dije recién que lo declaró dogma de fe en 1854. Y 4 años después, en 1858, se le aparece a Bernardita Soubirous, la Virgen en Lourdes, como ya les conté el otro día. Y cuando el párroco le dice a Bernardita, preguntarle el nombre a esa aparición, ella le dice: ¿cómo te llamás? Y la aparición le dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. O sea, 4 años después del dogma, la Virgen se aparece a una niñita que no sabía ni leer ni escribir y le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Como confirmando, ¿no? Regalando esa aparición que justo estaba recién declarado el dogma, ¿no? Le puso color y facilitó la comprensión a los fieles, al pueblo, de qué significa la Inmaculada Concepción.
Y el cuarto dogma sobre la Virgen María es que ella es asunta a los cielos en cuerpo y alma. Así como Cristo está glorioso en el cielo, en cuerpo y alma glorioso, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso. Todos vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso. Vamos a ser más lindos que ahora. Un cuerpo glorioso. Cada uno, cada una. Cristo ya está, glorioso, en cuerpo y alma. María ya está, gloriosa, en cuerpo y alma. Porque ella fue asunta al final de su vida en cuerpo y alma. Esto lo interpreta la Iglesia leyendo Génesis 3:15 nuevamente. Una mujer pisará tu cabeza, le dice Yahvé a la serpiente. Entonces, si María corrió la suerte de todo en Cristo, si ella estuvo al pie de la cruz en las malas, Cristo se la llevó a los cielos en las buenas. Si ella fue fiel hasta la pasión y muerte de Cristo, Cristo la premió dándole la resurrección y la glorificación en su cuerpo y en su alma, igual que él. En las malas junto a la cruz, en las buenas, en la resurrección y en el cielo glorioso, en cuerpo y alma. Esto la Iglesia lo fue reflexionando también a lo largo de los siglos y finalmente el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, es el más reciente de los dogmas marianos, lo declara dogma. Y dice así el Papa: cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Porque la Iglesia no sabe si María murió y resucitó o si María fue asunta al final de su vida, estando viva. No se sabe eso. Entonces el Papa dice: cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. No se mete si murió o no murió, si fue al final de su vida que fue asunta. Dice: al final de su vida, cumplida su vida terrestre, fue asunta a los cielos. La verdad de fe es esta, que María fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Ese es el cuarto dogma de fe. Entonces los dogmas de fe son Madre de Dios, siempre Virgen, Inmaculada Concepción y asunta en cuerpo y alma a los cielos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? Si no, pasamos a otro tema. ¿Sí? Bueno, damos vuelta a la página. Ahora vamos a hablar de María, ya vamos a bajar de los altares y vamos a ver cómo caminó María por la tierra. Si alguien camina por la tierra, deja huellas, ¿no? Y María dejó huellas para que nosotros la sigamos. Ella es la discípula perfecta, la discípula más perfecta de Jesús y el ejemplo, el mejor ejemplo como discípula para todo varón y para toda mujer de todos los tiempos. Esta mujer es la mujer discípula perfecta. Entonces veamos María, la peregrina de la fe. Ella tuvo las mismas armas que nosotros para seguir a Jesús. La fe. La pura fe. Todos tenemos la fe como arma para seguir a Jesús. Y la fe es un don de Dios. Y uno sigue a Cristo por pura fe. Y cuando tiene que dar testimonio, dice: yo creo en Cristo.
Sí, para mí Cristo es el Señor. Eso es pura fe. Es un regalo de Dios. María vivió igual que nosotros, de pura fe. Un regalo de Dios. Ella recibió el don de la fe y vivió por pura fe. No tuvo otras armas. Entonces ella peregrinó en la fe. Por eso María es un ejemplo, porque vivió con las mismas armas que nosotros. Porque si ella hubiese sido llevada por los ángeles, vivió volando así, que viva. Nadie la puede imitar. Por eso andamos ahí tras los tropezones. Bueno, María también anduvo los tropezones. Tuvo sus noches oscuras, tuvo sus problemas, sus dificultades, sus preguntas, pero siempre creyó, siempre se fortaleció la fe. Las pruebas para María fueron para fortalecer su fe. Fue un ejemplo de fe, por eso es un ejemplo para nosotros, porque vivió con las mismas armas que nosotros, con la pura fe. María, la peregrina de la fe. Primero voy a decir algunas cosas muy generales sobre lo que es creer, sobre lo que es la fe humana. Creer es una actividad propia del ser humano. Es básicamente abrirse, recibir y responder. Eso es creer. En una relación humana, cuando no hay confianza mutua, la relación muere. Es básico la confianza mutua para las relaciones humanas. La fe, en su dimensión humana, extiende las fronteras hacia el otro. Me permite entrar en el otro y que el otro entre en mí, gracias a la confianza. La fe religiosa potencia nuestra fe humana, abriéndonos al infinito de Dios. Ya no es una relación humana, sino ya con Dios, la confianza. Esa es la fe religiosa. Ahora nuestras fronteras se abren a Dios. Dejamos nuestras medidas para abrazar sin cálculos las medidas de Dios. Nos metemos en Dios, nos zambullimos en Dios, por la fe en Dios. Esto es imposible para nosotros, pero todo es posible para Dios. Por eso la fe es un don que Dios nos regala y nos permite esta cosa tan grande de zambullirnos en Dios. ¿Cuáles son las características de la fe? ¿Cuáles son las características de la fe? La fe posibilita un encuentro inmediato o directo con Dios en Cristo. Un encuentro inmediato, directo con Dios. Conoce y obra mediante el amor. La fe obra por el amor. La fe anticipa aquello que esperamos. Aquello que nosotros esperamos lo anticipa. La fe es oscura en esta vida, pues mira al invisible. Yo digo, creo en Cristo, pero no lo veo. Pero creo en Cristo. La fe da acceso a la sabiduría de Dios. Gracias a la fe viene a nuestros corazones la sabiduría de Dios. La fe es fuente de profundo gozo y oración. Se vale de las pruebas y contrariedades para crecer. Se comunica mediante el testimonio, no mediante un discurso, sino mediante el testimonio. Uno ve una vida llena de fe y lo mueve a uno. No es tantas palabras, es
testimonio, lo que transforma y transmite la fe. Permite hacerse fuerte como sobre una roca firme. Es requisito para que Dios actúe y traslade montañas. Fructifica engendrando hijos de Dios. Incentiva a continuar buscando. ¿Cómo fue la fe de María? La primera comunidad cristiana veía en María esa transparencia de la fe, esa vivencia del Evangelio de una manera intensa y especial. María era como especial para la primera comunidad cristiana. Estos recuerdos y testimonios sobre María los encontramos especialmente en dos evangelios, en Lucas y en Juan. Ya lo vamos a ver. En Lucas y en Juan encontramos especialmente el testimonio de la fe de María, de toda la vida de María. Ya lo vamos a ver. Miremos la fe de María según estos dos evangelistas, Lucas y Juan. Miremos las distintas etapas del camino de María, la peregrina de la fe. Bueno, como este camino es largo, si no termino en este encuentro, lo seguimos el jueves que viene. Así lo hago bien tranquilo. Voy a fijarlo ahora. Porque si no... Vamos a empezar a seguir a María ahora. Vamos a empezar con la anunciación en el Evangelio según San Lucas. Acuérdense que vamos a ver Lucas y Juan, hablándonos de María. Miremos el Evangelio de Lucas, capítulo 1, la anunciación, que viene el ángel y le dice, allí María es presentada como la agraciada y la encantadora. Vamos a verlo. Agraciada y encantadora. El ángel le dice, alégrate. Es la alegría mesiánica que ya llega, la alegría de la presencia del Mesías. Alégrate. Llena de gracia, le dice el ángel a María, como si le dijera, la que ha sido, sigue y seguirá siendo plenamente favorecida por Dios. Eso le dice el ángel, llena de gracia. El Señor es contigo y seguirá estándolo en la misión particular que le confía a favor de su pueblo. El Señor es contigo y seguirá estándolo en la misión particular que le confía a favor de su pueblo. Ese es el saludo del ángel. Sigue la anunciación. El hijo anunciado, ese hijo que va a tener María, ¿cómo es? ¿Qué le dice el ángel sobre el hijo? ¿Cómo va a ser ese hijo? Este niño anunciado, llamado Yahvé salva, Jesús es Dios salva, Yahvé salva, Salvador. Igual que Salvador de amigo que anda por ahí. ¿Qué nombre tenés? Yahvé salva, Salvador. Será grande en sentido absoluto, al igual que Dios. Hijo del Altísimo, relacionado peculiarmente con Dios. Rey eterno, en la línea del rey David. Esos son los títulos de este hijo.
Luego sigue el diálogo con el ángel. María le pregunta, ¿cómo va a ser esto? Y el ángel le explica que será por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso el niño será también santo, en sentido absoluto, según el modo de Dios. Hijo de Dios, unido a Dios desde lo más profundo de su ser. Ese es el Hijo. Entonces María responde, ¿se acuerdan? La esclava del Señor, ¿recuerdan? He aquí la esclava del Señor, la esclava del Señor, todo tuyo. He aquí la esclava del Señor. Este consentimiento de María es un acto de fe incomparable. Muchos patriarcas y muchos profetas en el Antiguo Testamento decían, soy el servidor del Señor. Pero a nadie se le ocurrió decir, soy el esclavo del Señor. Solo a María se le ocurrió decir, yo soy la esclava del Señor. Son palabras de puro amor. Ninguna historia de vocación precedente concluyó con una afirmación tan rotunda y absoluta. En su respuesta al ángel, dice María, hágase, es de total gozo y alegría, como si dijera, oh sí, qué gran alegría, que se haga en mí lo que has dicho. La fe es fuente de alegría y gozo. María, mediante su fe, dio el salto más prodigioso que se haya dado jamás. Pasó de la antigua a la nueva alianza entre Dios y los hombres. Pasó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahí está María. Gracias a esta fe, Dios obró y mostró su gloria en la encarnación de su Hijo. Gracias al sí de María se encarnó el Hijo eterno de Dios. Es obra de Dios y es recibido por la fe de María. Esa es la anunciación. Ahora la visitación. María sale enseguida a ver a su prima Isabel. Es la servidora de Isabel, María. La fe no solo conoce, sino que también obra por el amor. La fe no se queda quieta. La fe obra por el amor. Isabel, llena del Espíritu, le saludó a María diciéndole, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Feliz la que ha creído. Las palabras de Isabel confirman a María en su fe. María había creído en el ángel, pero qué bueno que su prima le diga, sí, prima, bien, has creído, feliz de ti. Feliz de ti. Y María se sintió confirmada, que nos hace muy bien que nos confirmen en la fe. María es profetisa de salvación y gozo. Mira, la fe es la fuente de la felicidad y dicha de María de Nazaret. Si cuando María le dijo al ángel, hágase, esto fue lleno de gozo, ¿no? María dijo, hágase al ángel. Esa alegría se manifiesta ahora en el cántico del Magnificat, en la casa de su prima Isabel.
todo lo que el ángel le dijo a María, María se llenó de alegría, ¿no? Ella fue la elegida para ser la madre del Mesías. Y bueno, ¿y cuándo lo manifestó María? En el Magnificat, ¿se acuerdan? Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su servidora, ¿no? Etc. Es el cántico de María. Ahí María canta su alegría cuando va a visitar a su prima Isabel. Y miren, comparemos esto, vamos a hacer una comparación. Vamos a ver las palabras del ángel y el canto de María. Miren cómo se parece. El ángel le dice, alégrate. Y María canta, mi espíritu se alegra en Dios. El ángel le dice, llena de gracia. María canta, el poderoso ha hecho maravillas en mi favor. El ángel le dice, has hallado gracia delante de Dios. Y María canta, ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. El ángel le dice, a quien pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador. Y María canta, en Dios mi Salvador. El ángel le dice, será grande. Y María canta, engrandece mi alma al Señor. El ángel le dice, será santo. Y María canta, santo es su nombre. El ángel le dice, reinará por los siglos de los siglos. Y María canta, desplegó la fuerza de su brazo, derribó a los poderosos. El ángel le dice, su reino no tendrá fin. Y María canta, se acordó de su misericordia en favor de Abraham por todos los siglos. Se acordó de su misericordia en favor de Abraham por los siglos. Entonces, todo el anuncio del ángel, María lo canta en el Magnificat. El gozo lo expresa luego en el canto. Damos un paso más detrás de María para aprender de ella. ¿Cómo fue la fe de María en Belén, en el nacimiento de Jesús? Fíjense cómo fue la fe de María en Belén. María pobre. Jesús nace en la pobreza. La sencillez de los signos ocultaba el misterio, porque el ángel le dice a los pastores, encontrarán un signo, un niño envuelto en pañales. Si bien el niño es Cristo, Señor, no por eso deja de ser verdaderamente hombre, un bebé. El ángel también le da como signo, recostado en un pesebre. Tan humano es que no encontró lugar en el alojamiento y fue recostado en un pesebre. Entonces, los signos tan humildes esconden un misterio tan grande. La presencia de Dios entre nosotros, el Emmanuel. María meditó todo esto en su corazón a lo largo de toda su vida. Y así fue testigo privilegiado de Jesús el Señor. Eso fue en Belén. Ahora damos un paso más. José y María presentan al niño Jesús en el templo. Y en el templo se acuerdan que había un viejo profeta, Simeón, y una profetisa, Ana, que había dedicado toda su vida de viudez
Se quedó viuda desde joven y hasta anciana, iba al templo, ¿no? Con ayunos y oraciones. Cuando se presentan al niño Jesús en el templo de Jerusalén para cumplir la ley, un anciano profetiza sobre el niño y su madre. El niño será un signo de contradicción. Lo que me temía. Perdón. A ver si encuentro este pasaje. El viejo Simeón, el profeta, le dice a los papás, a José y a María, este niño será un signo de contradicción para que se conozcan las intenciones de muchos corazones. Por eso los cristianos también somos signos de contradicción en el mundo. Porque traemos un mensaje que no es acorde al mundo. Al mundo no le gusta muchas veces. Y a ella misma una espada le atravesará el alma. El niño, signo de contradicción. María, una espada te atravesará el alma. En las Escrituras, la espada es símbolo de la palabra de Dios. Así aparece en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 17. Dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando hay que defenderse, ¿no? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para el profeta Simeón, Jesús es el siervo sufriente de Yahvé, pero su palabra será como una espada que discernirá los corazones. Nadie podrá permanecer indiferente ante su enseñanza y persona. Este sufrimiento y crisis serán para María motivo de crecimiento y fortalecimiento en la fe. O sea que la fe de María no fue nada fácil, pasó por sufrimientos y pruebas. Y eso le hizo más fuerte. Le hacía crecer y fortalecerse en la fe. Damos un paso más. Ahora Jesús tiene 12 años, es adolescente. Y como buen adolescente hizo de las suyas. Hizo sufrir a sus papás. El buen Jesucito. Y todos lo sabemos, porque está en la Biblia. Cuando Jesús tenía 12 años, es un consuelo para las mamás, ¿no? Cuando Jesús tenía 12 años, subió para la fiesta de la Pascua judía al templo de Jerusalén con sus padres. A la vuelta, se quedó en el templo, sin permiso, agrego yo, ¿no? Se quedó en el templo 3 días, hablando con los doctores de la ley, sin que sus padres se dieran cuenta. Cuando lo encuentran a Jesús, sus padres, José y María, a este niño, la respuesta de Jesús adolescente a sus padres es enigmática. Les dice, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar en la casa de mi padre? Miren la respuesta del adolescente. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar en la casa de mi padre?
Jesús hablaba aquí en primer lugar de una ruptura familiar. Más que Nazaret, su casa era de su Padre Dios. Y también bajo un enigma profético se está refiriendo a la vuelta a la casa de su Padre Celestial por medio de su futura muerte y resurrección. Los 3 días que estuvo desaparecido figuran a los 3 días que estará en el sepulcro antes de su gloriosa resurrección. A partir de este hecho se comienza a manifestar que el mensaje de Jesús será signo de contradicción y que una espada comienza a atravesar el corazón de su madre. O sea, el adolescente ya dio un paso hacia la adultez, ¿no? De la infancia a la adultez, la adolescencia. Ahora pasan 20 años, el siguiente paso, 20 años. Ahora Jesús tiene 30 años, está en una fiesta en Caná de Galilea, que es un pueblito de campo, y donde se celebra bien la fiesta, no rápido, 2 o 3 días de fiesta. Y los discípulos de Jesús se tomaron el vino porque se acabó el vino. Los invitados se tomaron el vino. Estamos ahora en Caná, un pueblo de campo, donde se celebran unas bodas. María le dice a su hijo: no tienen vino. Y la respuesta de Jesús suena de nuevo enigmática. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Es como una invitación de Jesús a vivir una nueva relación, más allá de su maternidad humana. Todavía no ha llegado mi hora, dice Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál era la hora de Jesús? Su muerte y su resurrección. Esa es la hora por excelencia de Cristo. Ahí nos salva en lo más profundo, en el corazón de la salvación, en la hora de Jesús, la muerte y la resurrección. En esa hora María tiene que estar junto a Jesús, pero durante toda la vida pública tiene que estar lejos de Jesús, porque Jesús es adulto y la madre tiene que respetar a su hijo adulto, como toda madre respeta a su hijo adulto, y es libre para cumplir su misión. Entonces dice, como diciéndole el criollo: ¿qué te metes conmigo ahora si no llegó la hora todavía? Así que vos tranquila, vieja, allá, lejos. Déjame tranquilo, soy adulto. O sea, cuando Jesús se manifiesta a su pueblo, esa es la hora. A través de su muerte y resurrección, de su gloria. Ahí sí María tiene que estar cerca. Pero María sigue adelante con su fe. A pesar de estas palabras tan fuertes, María sigue adelante, como si no lo hubiera escuchado. Y le dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Así, en Caná de Galilea, Jesús dio comienzo a sus señales, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. ¿Por qué Jesús obedeció a su madre? Porque Jesús
siempre hacía la voluntad del Padre, como ya les dije el otro día. Pero se dio cuenta que Dios Padre hablaba a través del corazón de su madre. Ella fue una intermediaria de la voluntad de Dios. Y entonces obedeció al Padre, obedeciendo a María. Esto sucedió al tercer día de la fiesta. También Yahvé había manifestado su gloria en el Sinaí, al pactar su alianza y acreditar a Moisés como profeta en un tercer día. María creyó sin ver y anticipó la manifestación de la gloria de su Hijo en este primer milagro en Caná de Galilea. Fíjense la fe de María, ¿no? Una fe que le impulsa a decirle a Jesús: no hay vino, para que Jesús haga el milagro, ¿no? Jesús le pone trabas, le dice: ¿qué tenés que ver vos, mujer, conmigo? No ha llegado tu hora, ¿no? Y María le dice a los siguientes: hagan todo lo que mi Hijo les diga. Miren la fe de María, qué audacia, qué fiel a lo que sentía su corazón. ¿Qué sentía su corazón? Que Dios Padre le decía: vamos María, seguí adelante. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Pura fe. Pura fe. ¿Quién me hace dar este paso? La fe. La pura fe. Es don de Dios. Y María es ejemplo, por excelencia. Eso fue en Caná de Galilea, ¿no? Ahí fue el primer signo de María. Ahora vamos a ver en la vida pública. En la vida pública, como sabemos, María se quedó en su pueblo porque Jesús era adulto y Jesús iba caminando por la Galilea, por la Palestina, haciendo su misión, ¿no es cierto? Pero un día, no sé por qué razón, María se acercó donde estaba Jesús predicando. Y de vuelta hubo ahí un intrincado. La vida pública de Jesús. En la vida pública de Jesús, María se queda a distancia de su hijo adulto. Pero una vez se acercó, y si bien Jesús tuvo palabras fuertes con ella, estas palabras son un elogio para María. Porque le dicen: tu madre y tus hermanos, o sea, tu madre y tus parientes, están en la puerta buscándote. ¿Y quién respondió Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Y María lo habrá escuchado eso. Desde la puerta lo escuchó. Pero es un elogio esas palabras para María. Porque nadie escuchó e hizo la palabra de Dios tan fiel como María. Y María sabía que era un elogio para ella, porque conocía a su hijo hasta en el tono de voz. Entonces dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra y la cumplen. Y nadie escuchó y cumplió la palabra mejor que María, su madre. María es modelo de fe y obediencia a la fe. Ella es presentada por Jesús como modelo para todos los creyentes. En otra oportunidad, una mujer elogia a Jesús, elogiando a su madre. Y le dice: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Y Jesús le respondió: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, alguien le dice: dichoso Jesús quien te crió. Y Jesús dice: más dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.
María es más dichosa por creer en la palabra que por ser mamá de Jesús. Y fue mamá de Jesús por creer en la palabra. Siempre lo primero es la fe. Y siempre la primer fuente de gozo es la fe. Y María fue bienaventurada y feliz en primer lugar por haber creído. La fe de María. Tengo miedo de que me caigan los ojos. Es decir, María es feliz y es madre por haber creído, por su gran fe. Bueno, ¿dejamos aquí o seguimos? Dejamos, ¿no? Son las 8. La próxima la seguimos, Estamos en la peregrinación de María, ¿sí? Hemos llegado entonces hasta la vida pública de Jesús. Ahora después vendrá la cruz, la resurrección, la gloria, ¿no? Pero dejamos la peregrinación de María en este momento, en la vida pública de Jesús. Bueno, gracias por escuchar. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, que Dios los bendiga a los niños, a las mamás, a los papás, a todos ustedes, y que les dé un buen regreso a sus hogares, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí,